Debía ser solo otra reunión diplomática de alto nivel, una reunión entre representantes del gobierno mexicano y directivos de las mayores empresas estadounidenses. Pero lo que ocurrió en esa sala cambiaría el curso de las relaciones entre México y Estados Unidos. Los consejeros delegados de gigantescas multinacionales se reunieron en un lujoso salón de actos de Ciudad de México. Llevaban ropa impecable, rebosaban seguridad y mantenían miradas calculadas. Estaban acostumbrados a dictar las reglas, pero esta vez el juego era diferente. Al otro lado de la mesa estaba Claudia Sheinbaum. La presidenta de México sabía exactamente lo que estaba pasando. Las empresas estadounidenses no estaban allí para negociar, estaban allí para intimidar. Uno de los directivos que representaba a un conglomerado multimillonario decidió ser directo. Presidente, la actual política económica de su gobierno ha suscitado preocupación. Si el entorno comercial sigue volviéndose hostil para los inversores, tendremos que reconsiderar nuestra presencia en México. La amenaza era clara. Si Sheinbaum no daba marcha atrás, estas empresas llevarían sus inversiones a otro lugar. Pero ella no se dejó intimidar. Respiró hondo, miró a su alrededor y comprendió que era el momento exacto para poner fin a décadas de sumisión. El silencio dominaba la sala. Entonces Claudia Sheinbaum sonrió. Me está diciendo que si México no sigue ofreciendo beneficios injustos a sus empresas, se irá a bueno. La puerta está abierta. La sala quedó en estado de shock. Acababa de desafiar directamente a las empresas más poderosas del mundo. Los directivos se miraron no preparados para este tipo de respuesta. Un segundo representante, tratando de mantener la calma, insistió. Presidente, esto no es una amenaza, es un hecho económico. Si las grandes empresas se van, la tasa de desempleo aumentará. México necesita estas industrias para seguir creciendo. Sheinbaum mantuvo la mirada fija. Curioso, porque durante décadas se le ha dicho al pueblo mexicano que estas empresas traerían prosperidad. Pero los únicos que realmente han prosperado son ustedes. Los directivos se movieron en sus sillas. Habían comprendido que estaban tratando con alguien que no jugaba según las reglas habituales. ¿Quieren hablar de economía? Entonces hablemos de números. Tomó un informe de la mesa y lo sostuvo en la mano para mostrárselo a todos. Las 10 mayores empresas extranjeras que operan en México han recibido más de $20,000 millones en incentivos fiscales en los últimos 10 años. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas mexicanas han tenido que hacer frente a tipos de interés excesivos y a la falta de crédito. ¿Cómo puede ser justo? Silencio. Total. Los ejecutivos no tenían respuesta. No esperaban que se les presentaran datos. Pero Sheinbaum aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante mirando directamente a los empresarios. Si vuestro modelo de negocio solo funciona con exenciones fiscales, salarios bajos y un gobierno sumiso, entonces no sois inversores, sois parásitos. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido. Uno de los ejecutivos dejó escapar una risa nerviosa. Presidente, el mundo de los negocios no funciona así. Si aumentamos los costes operativos, nuestros accionistas nos pedirán que busquemos nuevos mercados. No podemos aceptar este nuevo escenario sin consecuencias. Sheinbaum volvió a sonreír. ¿Y creen que México puede seguir aceptando sin consecuencias las reglas que ustedes imponen? Los empresarios no tuvieron una respuesta inmediata. Estaban acostumbrados a presidentes que cedían ante la más mínima presión, pero ahora se enfrentaban a alguien que no tenía miedo. En ese momento, Claudia Sheinbaum dejó claro que México ya no era un país rehén de intereses corporativos extranjeros, pero la gran batalla aún estaba por llegar. El impacto de la respuesta de Claudia Sheinbaum aún resonaba en la sala. Los ejecutivos no estaban acostumbrados a esto. Durante años, los presidentes mexicanos los habían tratado como aliados indispensables, aceptando sus peticiones sin discusión. Pero ahora se enfrentaban a una líder que no se limitaba a rechazar sus amenazas, sino que las afrontaba con valentía. Y la reunión, que debía ser una advertencia para el gobierno mexicano, se estaba convirtiendo en un tribunal para las propias multinacionales.
Uno de los hombres de negocios, visiblemente irritado, decidió subir el tono. Se inclinó hacia adelante y soltó un tono superior. Presidente, por supuesto que México puede tomar todas las decisiones que quiera, pero permítame preguntarle algo sencillo. Si perdemos competitividad aquí, ¿por qué deberíamos seguir invirtiendo? Tenemos otras opciones. Podemos llevar nuestras fábricas a países más favorables para las empresas. Era un ultimátum, un último intento de hacerles entender que no aceptarían el cambio sin oponer resistencia. Pero Sheinbaum no dudó ni un segundo. Cruzó los brazos, lo miró directamente a la cara y respondió con frialdad quirúrgica. Bien, entonces, váyanse. La sala quedó en estado de shock. Los hombres de negocios se miraron unos a otros. El directivo que había lanzado la amenaza se quedó sin palabras por un momento. Sheinbaum no se echó atrás. Habláis como si México dependiera de vosotros, pero la verdad es que vosotros necesitáis a México tanto como México necesita inversiones. Si queréis iros, vendrán otros. Los directivos no esperaban esta respuesta. Después de todo, ninguna administración anterior se había atrevido a llamarlos faroleros. Pero Sheinbaum no se detuvo ahí. Cogió otro documento de la mesa y lo sostuvo en la mano para que todos lo vieran. Aquí están las cifras del sector industrial en los últimos 20 años. A pesar de las promesas de desarrollo, los salarios reales de los trabajadores se han estancado, mientras que los beneficios de las multinacionales han aumentado más del 300%. ¿Y quieren hacerme creer que el pueblo mexicano necesita este modelo? Silencio total. Uno de los directivos, tratando de mantener la calma, intentó un nuevo ataque. Presidente, entendemos su punto de vista, pero mire, si las grandes empresas se van, el desempleo podría dispararse. ¿Qué hará su gobierno si miles de trabajadores se quedan sin trabajo? Fue un intento desesperado de darle la vuelta al discurso, pero Sheinbaum ya tenía una respuesta en la punta de la lengua. México siempre ha tenido trabajadores competentes e industrias fuertes. Lo que siempre ha faltado es un gobierno que dé prioridad a su gente. Si algunas empresas quieren irse, haremos sitio a otras que quieran invertir de forma responsable y pagar salarios justos, y si es necesario, reforzaremos nuestra industria nacional. El impacto fue devastador. Los empresarios no tuvieron una respuesta inmediata. Sabían que la extorsión, que siempre había funcionado, ya no era eficaz. Pero la batalla aún no estaba ganada, porque ahora los medios internacionales entrarían en juego y Sheinbaum tendría que enfrentarse a un ataque aún mayor. La respuesta de Claudia Sheinbaum circuló rápidamente por los pasillos del poder. Las empresas estadounidenses sabían que habían perdido la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Y fue entonces cuando los medios de comunicación tradicionales entraron en acción. En menos de 24 horas, los periódicos y las emisoras estadounidenses lanzaron una ofensiva contra el gobierno mexicano. La política económica de Sheinbaum pone en peligro los puestos de trabajo de miles de mexicanos. Los inversores huyen de México ante un entorno comercial hostil. Las empresas estadounidenses advierten México podría enfrentarse a una crisis sin precedentes. Se llamó a los analistas habituales para reforzar la narrativa. En Fox News, un comentarista dijo con tono de indignación: el gobierno de Claudia Sheinbaum está cometiendo un error muy grave. Estas empresas estaban trayendo riqueza y puestos de trabajo a México, pero ahora, con esta mentalidad anticomercial, el país podría enfrentarse a un colapso económico. En CNN, un experto en mercados financieros advirtió: México depende de la inversión extranjera. Si este gobierno sigue persiguiendo a los empresarios, podría desencadenar una recesión y empujar a más personas a la inmigración ilegal. El mensaje era claro: Sheinbaum era presentada como responsable de una catástrofe inminente. Pero los medios no se detuvieron ahí. La ofensiva también llegó a México. Los periódicos de la oposición reprodujeron los titulares estadounidenses sin ningún tipo de duda. Sheinbaum empuja al país hacia el aislamiento económico. Las empresas empiezan a revisar los contratos, la incertidumbre domina el mercado.
Sin grandes inversores, el futuro de México está amenazado. La presión empezó a aumentar, los mercados reaccionaron con volatilidad, el sector financiero aumentó la especulación. Los grupos políticos aprovecharon la oportunidad para alimentar el pánico. Y luego las primeras grandes empresas empezaron a hacer declaraciones. Estamos evaluando el entorno comercial en México y estamos considerando trasladar parte de nuestras operaciones a mercados más predecibles. La estrategia estaba clara: obligar a Sheinbaum a dar marcha atrás, crear un clima de incertidumbre para que reconsiderara sus políticas. Pero lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa, porque Claudia Sheinbaum no dio marcha atrás. Fue a la televisión nacional y respondió a todos, y su respuesta lo cambiaría todo. La tensión estaba en su punto más alto. Los medios internacionales estaban en guerra con el gobierno mexicano. Las empresas amenazaban con irse. El mercado reaccionó con especulación. Los políticos de la oposición alimentaban el caos. ¿Qué esperaban? Que Claudia Sheinbaum se rindiera? En cambio, pidió una transmisión nacional, y cuando finalmente apareció ante las cámaras, su tono no fue de defensa, sino de ataque. Era un tono de ataque. Miró directamente a los millones de mexicanos que la estaban viendo y comenzó: en los últimos días, algunas empresas extranjeras han decidido amenazarnos. Han dicho que si México no sigue aceptando reglas injustas, se irán. Y con el apoyo de algunos sectores de la prensa, quieren haceros creer que nuestro país está en peligro. Hizo una pausa. El estudio permaneció en absoluto silencio. Sheinbaum continuó: pero tengo una pregunta para estas empresas. Si México es tan malo para los negocios, ¿por qué han ganado tanto aquí? Los periodistas se miraron entre sí. ¿Por qué los mismos grupos que dicen que México ya no es un buen lugar para invertir han ganado miles de millones en los últimos años, explotando nuestra mano de obra, recibiendo beneficios fiscales y extrayendo nuestra riqueza sin dar nada a cambio? La tensión aumentó. Quiero decir una cosa muy clara: México no aceptará más chantajes. Quien quiera invertir aquí lo hará según reglas justas. Quien quiera explotar a nuestro pueblo puede irse. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Tribune México responde: Sheinbaum no cede. Fin al chantaje corporativo. La prensa tradicional, sin embargo, reaccionó con pánico. Los periódicos intentaron desacreditar la declaración. El gobierno mantiene un discurso agresivo y puede asustar a los inversores. Sheinbaum juega con los riesgos y podría aislar a México. La postura inflexible del gobierno podría llevar a una catástrofe económica. Pero nada funcionó. El pueblo estaba del lado de Sheinbaum. Los vídeos de su discurso se hicieron virales. Los medios de comunicación perdieron el control de la narrativa. Y entonces sucedió algo inesperado. Algunas empresas empezaron a dar marcha atrás. Un gran grupo industrial anunció que mantendría sus actividades en México. Otra empresa declaró que seguía confiando en la economía mexicana. La extorsión había fracasado. Sheinbaum no solo resistió la presión, ganó. Y ahora el mundo sabía que México ya no se doblegaría a los intereses de unos pocos. La extorsión había fracasado. Sheinbaum no se limitó a resistir, la presión ganó. Y ahora el mundo sabía que México ya no se doblegaría a los intereses de unos pocos, pero aún quedaba una última batalla por librar. La élite financiera no aceptaría esta derrota sin reaccionar, y el golpe final contra Sheinbaum aún estaba por llegar. La extorsión empresarial había fracasado. Las empresas amenazaron con irse, los medios de comunicación intentaron crear pánico, los mercados fueron manipulados para crear incertidumbre. Pero Claudia Sheinbaum no cedió, y ahora era la élite financiera la que estaba entre la espada y la pared. Necesitaban un nuevo plan. Y fue entonces cuando se dio el golpe final. La mañana siguiente a la intervención de Sheinbaum, los grandes bancos internacionales publicaron un informe alarmante. El riesgo de México aumenta, los inversores están preocupados por el futuro del país. La inestabilidad podría afectar al crecimiento económico en los próximos años. Las empresas se replantean los planes de expansión en México. El mensaje era claro: si Sheinbaum no daba marcha atrás, los mercados la atacarían.
La bolsa se tambaleó. Los aliados de la oposición se pusieron en juego. En televisión, los analistas especializados empezaron a sembrar el miedo. El gobierno podría cometer un error irreversible. Los inversores están inseguros, México necesita estabilidad. El modelo de Sheinbaum podría hundir la economía a largo plazo. Fue un movimiento calculado. No habían logrado doblegarla con amenazas directas. Ahora intentaban usar el propio sistema financiero contra ella. Pero Sheinbaum ya sabía que eso sucedería y estaba preparada para responder. Ese mismo día, volvió a dirigirse al pueblo mexicano. Y esta vez su respuesta no fue un simple discurso. Fue una advertencia directa al sistema financiero internacional. Ante las cámaras fue implacable. Durante años han dicho que sin las grandes empresas y los grandes bancos México no podía crecer. Pero ¿quién ha crecido realmente en ese tiempo? Sosteniendo un informe en la mano, continuó. Aquí están las cifras. Las ganancias del sector bancario aumentaron un 200% en la última década. Mientras tanto, los salarios de la población se han mantenido prácticamente sin cambios. El dinero está en México, pero nunca ha ido a los mexicanos. Los periodistas guardaron silencio. Sheinbaum no se estaba enfrentando solo a los hombres de negocios. Ahora se estaba enfrentando al sistema financiero global. Y les digo que ahora las cosas cambian. La declaración fue explosiva. El mercado entró en pánico. La élite financiera no esperaba que Sheinbaum reaccionara. Pensaban que trataría de calmar a los inversores. En cambio, redobló la apuesta. México no será más rehén del chantaje. Si los mercados quieren castigarnos por defender nuestra soberanía, que así sea. Pero sepan una cosa, este país pertenece a su pueblo, y no a ustedes. El impacto fue inmediato. La reacción popular fue abrumadora. Las redes sociales explotaron. Sheinbaum contra los bancos. El dinero del pueblo México no se doblega. La gran batalla había sido ganada. Por primera vez en décadas, el pueblo mexicano veía un gobierno que no se doblegaba ante los poderosos. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: el golpe final de Sheinbaum. Y llegaría al final de este capítulo histórico. El conflicto había terminado. Las amenazas de las multinacionales habían fracasado. Las manipulaciones de los medios de comunicación habían fracasado. El intento de los bancos de desestabilizar la economía había fracasado. Claudia Sheinbaum no se echó atrás. Por primera vez en décadas, México demostró que ya no se doblegaría a los intereses extranjeros. Los resultados fueron inmediatos. Algunas empresas se retractaron de sus amenazas y anunciaron que mantendrían sus inversiones en México. Los mercados se estabilizaron. La población se dio cuenta de que tenía ante sí un gobierno que realmente la representaba. Pero Sheinbaum no solo quería ganar esta batalla, quería enviar un mensaje claro, y eso es lo que hizo con su última declaración. La independencia de un país no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a defender. México pertenece al pueblo mexicano, y ningún banco, ninguna empresa y ningún gobierno extranjero podrá cambiarlo. El impacto fue abrumador. La gente salió a la calle para apoyar al gobierno. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Los medios de comunicación internacionales se vieron obligados a dar marcha atrás. Y los poderosos por primera vez se dieron cuenta de que el juego había cambiado. México ya no era una colonia financiera, era una nación soberana. Y Claudia Sheinbaum pasó a la historia como la líder que se enfrentó a los gigantes y ganó. Así es como Claudia Sheinbaum se enfrentó a las empresas más grandes del mundo y salió victoriosa. Intentaron amenazar, intentaron manipular, intentaron desestabilizar, pero al final prevaleció la fuerza del pueblo mexicano. Ahora la pregunta sigue siendo: ¿creéis que otras naciones deberían seguir su ejemplo? ¿Está el mundo preparado para líderes que desafíen los intereses de las grandes empresas? Comenta a continuación. Tu opinión es fundamental y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.